y le había tocado vender todo, empeñarse, venderse como esclavo para poder pagarle a los acreedores, ¿sí? Y entonces por eso el Señor crea lo que es el jubileo, ¿cierto? Que es el jubileo y otra fecha especial que se da cada 7 años, pero se me olvida cómo se llama, eh, para perdonar las deudas materiales. O sea, él tenía que perdonarle la deuda y ya y mandarlo con bendición, ¿sí? No era listo, bueno, ya me trabajó que 50 años, entonces o ya se llegaron los 50 años del jubileo, ¿sí? Pasaron 10 15 años, me trabajaste, te voy a dar dinero para que comiences de nuevo y para que salgas adelante y ya no sigas esclavo. O sea, era ese el objetivo. Y si alguno decía que estaba bien con su patrón y que no quería irse, entonces habla en las escrituras del Antiguo Testamento que con una lesna, que es como una forma de metal puntudo, le horadaba, le perforaba en la oreja y le ponía una marca para distinguirlo de cualquier otro esclavo. Él ya pasaba a ser parte de la familia de ese señor y no podía ser vendido ni comercializado ni nada, ni tratado ya como esclavo, sino que casi que era como una adopción. Entonces, en ese tiempo, entonces dice el Señor que Él saca a los cautivos, a los que están en la esclavitud por causa de la economía, a prosperidad, más los rebeldes habitan en tierra seca. Entonces ahí nos da la opción el Señor. Hay una esperanza en medio del abandono. ¿Y por qué mencionaba los dos extremos? Se ven en las dos puntas. También un dato eh, que estudié, pues investigué, dice que también se presenta que cada año son abandonados 400 adultos mayores en Colombia, ¿sí? Entonces son datos que son o sea, escalofriantes y que escandalizan. Entonces el adulto mayor está siendo abandonado, se está perdiendo la honra y el afecto fraternal de los padres en los primeros años de los niños, o sea, en el neonato o en la infancia, hay abandono de los padres hacia los hijos y ahora se está también viendo inclusive en mayor número, porque en un año, en menos de un año, se vieron 372 casos. En cambio, en un año completo se están viendo 400 adultos mayores abandonados. Entonces, los dejan o en un hospital por enfermos y los dejan allá y no vuelven a saber de ellos, o los dejan en un centro geriátrico y los dejan allá a su suerte. Entonces, estamos viendo que el abandono, yo creo que esa soledad que enfrenta también un adulto mayor, abandonado por sus hijos, ¿no? Pues uno no sabe, ¿no? Hay casos de casos, ¿no? Hay casos donde los padres fueron terribles y abusadores, fueron tiranos, fueron maltratadores, fueron terribles y de pronto recogen pues lo que sembraron con sus propios hijos, pero hay otros casos también que son dolorosos y son tristes, donde los padres se negaron a muchas cosas, trataban de sacar a sus hijos adelante y ya cuando tienen alguito, cuando ven que sus padres hasta ya pues no se pueden valer por sí mismos, entonces sienten que sus padres son un encarte. Entonces, mi papá es un encarte, ya está viejo, está enfermo, yo solo lo llevo allá para que cobre la pensión y se la quitan, se la manejan, lo botan por allá en ancianato, algunos los abandonan totalmente, en ancianatos de caridad son dejados allá y a su suerte. Entonces, el abandono sí es un factor muy, muy, yo me imagino la noche, cuando llega la noche la conciencia habla. Hay un versículo en el libro de los Proverbios, en el libro de los Salmos, uno de esos dos, dice que la conciencia habla a mi mente de noche. Entonces cuando uno llega a la noche es cuando más la conciencia le habla. Y yo creo que debe ser muy, muy terrible meditar, un adulto mayor meditar en que tuvo su casa, en que tuvo sus hijos, en cuántas veces se trasnochó por darle lo que necesitaba, por la comida,
por darle un techo, por darle un estudio, porque no le faltara nada, se quitó el pan de la boca y ahora él está ya solo, botado, no van por él, no lo visitan, no, no, no lo sacan, no comparten con él. Entonces, es algo que yo creo que la depresión que debe sufrir un adulto mayor que se siente abandonado por sus hijos allá en un ancianato. Algunos llegan al ancianato, otros también llegan a la indigencia, a la calle, o sea, quedan totalmente sin nada, otros los engañan y los hacen firmar documentos para quedarse con las casas, con los bienes. Entonces estamos viviendo realmente una situación de decadencia muy terrible y de ahí que sea tan necesario formar principios y valores cristianos, ¿no? Pero no solamente enseñarlos como una doctrina de mandamiento uno, mandamiento 2, mandamiento 3, sino ser testimonio, ser ejemplo, para que ellos puedan repetir. Recuerden que los niños aprenden en sus primeros años, adquieren el conocimiento de manera perceptivo-motriz, es decir, a través del movimiento y a través de sus sentidos perciben el mundo natural y adquieren el conocimiento, ¿no? Entonces de ahí que sea tan importante que ellos vean el ejemplo, que ellos puedan observar cómo es el trato, ¿no? Y si de pequeños dejamos que nuestros niños nos griten, nos peguen o se levanten contra nosotros, estamos cultivando el desafecto natural, ¿no? Y eso puede conllevar mañana pues a un abandono, puede generar una situación muy complicada y ahí que sea tan importante eso. Como dice por ahí un dicho popular, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Es decir, el afecto hay que saberlo equilibrar para que no formemos hijos consentidos donde le damos todo y no enseñamos a valorar nada, ni tampoco pues ser tan irascibles y tan como ásperos con ellos, que también les generemos como una aversión a los padres. No hay que tener un equilibrio en todo para encontrar ese camino correcto frente a lo que Dios nos demanda. Pero es muy interesante analizar y observar ese tipo de situaciones, de, de circunstancias en las que nosotros nos vemos afectados emocionalmente porque nos sentimos abandonados. Y el abandono es eso, es sentirse que los que pudieron haber estado con uno no están, ¿sí? Que uno no esperaba, ¿no? O uno no espera de pronto un abandono de su papá o de su mamá, o no espera un abandono de sus hijos, porque es parte del afecto natural y cuando se presenta esto, pues realmente genera una afectación emocional muy grande. Y muchas veces los padres pues tratan de disimularlo, pero sí debemos procurar honrar a nuestros padres, cumplir. La Biblia no dice que al buen padre hay que honrarlos sea bueno, sea malo, pues hay que honrarlo. Y igual nuestros padres pues debemos procurar como padres no abandonar a nuestros hijos, ¿no? Y el abandono no es solamente dejarlos allá en el bienestar familiar, o sea, no cumplir con ese sacerdocio, con ese con ese consejero, ¿no? Niño necesita mucho consejo, necesita afecto, necesita tiempo, ¿sí? Aunque no sea de cantidad, pero sí debe ser de calidad, o sea, que hayan espacios donde los padres comparten con el niño, ¿sí? Con el hijo, eso es cultivar esos lazos afectivos para no perder el afecto natural, porque pues tenemos padres que lo dan todo, compran juguetes, compran lo que quiera el niño, pero nunca están con él, nunca comparten con él, nunca sacan un espacio para él. El padre se convierte simplemente en un señor que regaña y que llega bravo a la casa, ¿sí? Y que me va a pegar, pero no tengo un lazo lazo afectivo, no se ha construido eso, ¿no?
Entonces, la madre muchas veces se encarga de volver al papá una amenaza para el hijo. ¿Por qué? Porque no se delega la autoridad y no se asume una autoridad tanto en presencia del padre como en ausencia del padre paternal. La madre debe ejercer esa autoridad. Entonces, como eso no se hace, entonces la madre diciendo, cuando venga su papá le voy a decir, cuando venga su papá le voy a decir que le pegue, cuando venga su papá dice que portó mal. Entonces él en su imaginario ve al padre como un efecto amenazante a su integridad, que es el maltratador, que es el que castiga, que es el que golpea, que es el que pega, que es el que da juguete, ¿cierto? Y muchas veces se genera ese rechazo, ¿no? Por eso el hijo no se acerca muchas veces al padre. Y a veces puede pasar que como el padre no vio la acción, la acción pecaminosa del hijo o la ofensa o el irrespeto, como él no lo vio, entonces no siente inmediatamente la acción de corregir, sino dice, ay, mire a ver que se va a hacer pegar. Y entonces se convierte en un amenazante, pero que nunca hace nada. Entonces, de ahí que sea tan importante que ciertamente el padre debe corregir, pero debe delegar esa autoridad en ausencia de él. Es decir, mira, hijo, te voy a decir una cosa, cuando yo no estoy, tu mamá merece respeto, ¿cierto? Y ella es la autoridad de la casa cuando yo no estoy, de toda la casa, y lo que ella bien determine, corregirte, llamarte la atención, eso es necesario porque ella te ama igual que yo. Entonces, no, la mamá no debe esperar a que llegue el papá, porque entonces no hay la corrección inmediata y eso va generando ventaja en el corazón del niño. Y se vuelve el padre como el hombre amenazante del hogar. Y ahí comienzan a romperse esos lazos familiares que son muy importantes. Entonces los dos están llamados a la crianza de los hijos, ¿sí? Entonces la mamá, si no está el papá, pues la mamá se portó mal y le pegué. Ahora, no es que cuando se portó mal ya le pegó y llegó el papá y vuelve y le cuenta y viene el papá y también le pega, pues no se puede castigar dos veces por lo mismo. Ya le pegó, ya pues de pronto una condición de consejero. Y bueno, hijo, ¿qué pasó? Me contó tu mami que te pegaron, qué hiciste, qué pasó, por qué lo hiciste, ¿no? Esa parte de sacerdocio, ¿no? Entonces, para cultivar eso, porque nosotros no sabemos, el día de mañana, mire, uno puede decir que tiene su futuro asegurado porque tiene un patrimonio económico en el cual siente seguridad de su vejez, pero los hijos son jodidos a veces y resultan buscando la manera de hacer la trampa para quitarle a los padres y dejarlos abandonados, dejarlos en calle. Entonces, por eso me parece importante el tema frente a eso, que podamos como meditar sobre eso y, y entrar en esa paternidad verdaderamente de Dios para que nosotros seamos padres que representamos a Dios, hijos que representamos al Señor, para evitar este tipo de cosas en las que nos vemos nosotros muchas veces afligidos, ¿no? Para no dejar el tema ahí, voy a terminar con este texto, que es el de Proverbios 2, 16 al 19, que es el otro abandono, ¿no? Claro, ese es otro abandono también, ¿no? Estamos viendo el abandono de los padres y el abandono de los hijos, que trae soledad, pero también hay un abandono también de otro tipo que también es muy marcado. No miré la estadística, pero hasta donde yo conocía esta estadística era de cada 10 5. Si alguien al favor de leer el texto. Ese es Proverbios 2, 16 al 19. Amén. Gracias. Dice la palabra, será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos.
Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Amén. Entonces hay otro abandono que también es traumático y ese es fuerte también. Ese puede llevar al otro, que lo explico aquí rápidamente porque el tiempo se nos está acabando. Entonces está el abandono del esposo o de la esposa. Ahí, aquí habla de que la mujer ramera, ¿no? Esa abandona al compañero de su juventud, ¿no? Entonces ella toma otro rumbo y lo deja solo, lo abandona, pero también, digamos, se ve en el caso del hombre abandonando a la mujer, ¿sí? Entonces ese abandono duele muchísimo, ese abandono marca mucho, ¿no? Porque no es el que le descubren la infidelidad y sigue en la casa y la cosa, ¿no? Sino es el que decide apartarse de su esposa o de su esposo y irse a vivir con otra persona. Ese abandono es dolorosísimo, uh, es como haber entregado los mejores. Por eso dice que la mujer de tu juventud, el hombre de tu juventud, porque a esas personas le entregamos los mejores años de la vida. Voy a poner el ejemplo de alguien me preguntaba, bueno, y cuando ya a un esposo ya no le gusta la mujer, ¿qué hace? ¿No? Y yo le dije, pues por eso es que el amor no debe solo basarse en el amor eros, sino que debe haber parte del amor ágape, que es lo que estamos viendo en el bautismo, porque la estética pasa. Entonces, después de que una esposa le ha dado hijos, ¿cierto? Pues eso deteriora el cuerpo, lo transforma, lo modifica, vienen las estrías, vienen los gorditos, entonces no, y casi siempre el hombre es panzón y descuidado, pero la mujer sí tiene que ser esbelta y estética. Entonces hay una condición machista horrible frente a eso, y por eso es que hay que cultivar el amor ágape en ese sentido, ¿no? O sea, conforme a la voluntad de Dios también, y no solamente en la parte emocional y en la parte visual, porque es que ese abandono duele muchísimo, porque se le da los mejores años a la persona sale y se va de pati caliente con alguien más joven, o bueno, no sé, las razones pueden ser muchas, financieras, económicas, emocionales, sexuales, bueno, tantas cosas, pero lo cierto de eso es que conozco muchos casos del abandono, ¿no? Es decir, que de cada 10 matrimonios, 5 terminan siendo abandonados uno por uno de los dos cónyuges, ¿cierto? En el caso de los que se reportan y los que no se reportan, hagan ustedes nomás la estadística, el abandono en todos los términos de lo que implica. ¿Cuántas demandas por alimentos ocurren en Colombia? Muchísima demanda por alimentos. Porque ese que se va abandona a la mujer y aparte de eso abandona a los hijos, ¿sí? Entonces el padre no responde, se va, o la madre, bueno, cualquiera de las dos cosas que se presente, ambos abandonos son traumáticos, ¿sí? Tanto para el cónyuge como para los hijos, porque aparte de eso, la persona abandonada entra en un duelo, ¿sí? En un duelo emocional y no tiene cabeza para la tarea del niño. Mami, que me ayude, quite de ahí, ahorita no me moleste, tica, yo no tengo cabeza para eso. Y comienza a haber un abandono de los hijos porque esa situación emocionalmente genera una gran afectación en el estado emocional del abandonado, que lo hace estar irritado, que lo hace estar estresado, que lo hace sentir abandonado, y que lo hace sentir propenso a ser gritón, a ser mal geniado, a estar amargado, y todos los que le rodean son afectados por eso. Entonces conozco varios casos donde se separaron o fue abandonado la mujer y tenían hijos, y los hijos hoy en día hacen esa reclamación, ¿sí? Mi mamá, cuando mi papá se fue, prácticamente nos quedamos sin papá y sin mamá, porque mi mamá se puso muy mal, ella entró en depresión, ella no tenía tiempo para nosotros, y uno pues tenía problemas y situaciones, pero no se atrevía a decirle nada a ella porque uno la veía tan mal que uno decía, pues no puede ni con los problemas que tiene, pues cómo era traerle los míos. Entonces ellos se sintieron solos, se sintieron abandonados también por su madre, a pesar de que la madre no se fue. ¿Por qué?
porque no tenía cabeza para sus hijos. En el duelo que tenía, en el dolor que tenía, no les faltó la comida, no les faltó el techo, no les faltó el vestuario, no les faltó el estudio, pero no tuvieron la mamá consejera, no tuvieron la mamá amorosa, no tuvieron la mamá feliz que los sacaba a algún lado, a dar una vuelta, o sea, no compartía con ellos absolutamente nada, entró una depresión. Lógicamente no estoy diciendo que sea fácil, o sea, por eso estamos hablando de eso, o sea, hay que buscar la manera de que estas cosas cambien y que nosotros no tengamos que vivir eso, pero para que eso no pase con nosotros, tenemos que ser tenemos que tener el temor de Dios en nuestro corazón. Porque ¿cuál fue el problema? Que se abandonó el pacto que se hizo con Dios. Entonces por eso el matrimonio no es un pacto entre dos personas, es un pacto de dos personas con Dios, ¿sí? Para cumplirlo hasta que la muerte los separe, ¿sí? Pero ese pacto que se hace con Dios también debe ser algo que se cultiva, ¿no? Que se cuida, porque a veces el hombre cree que porque ya se casó la va a tener toda la vida ahí y que ya no se va a fijar en nadie más ni nadie va a calentar la oreja, ¿cierto? Entonces no cultiva, no cuida, no es detallista, no la invita, no la saca, mucho no le invierte ni un supercoco. Y entonces, pues claro, eso también deteriora y entonces solo tengo hambre, hagan los zapatos, las medias, porque los hogares de antes, mejor dicho, no, el hombre no encuentra nada en la casa. La mujer tiene que traerle hasta los calzones que no sabe ni dónde están. Entonces eso genera que ella solamente es como una empleada en la casa, pero no hay cariño, no hay un afecto, no hay una salida, no hay un compartir. Y todo eso comienza a deteriorar hasta que pues termina rompiéndose por algún lado. Entonces de ahí que sea tan importante que nosotros cultivemos eso, cultivemos el pacto con Dios, ¿no? O sea que en la medida que tenemos una relación buena con Dios, también eso se va a reflejar en una buena relación también con el cónyuge, porque vamos a cumplirle a Dios lo que nos comprometimos de amar, ¿cierto? De respetar, de estar en las buenas, de estar en las malas, ¿sí? Entonces, pues bueno, el tiempo se nos acaba, pero bueno, quedamos ahí en el tema. Y bueno, que Dios nos ayude y que bueno, podamos, si alguno está enfrentando la soledad, pues como el Señor nos hablaba, Él es el Padre de los huérfanos y de las viudas y de los desamparados. Eh, eh, es importante que nosotros lo veamos a Él, que puede que los hombres fallen, puede que los padres fallen, puede que los hijos fallen, pero Dios nunca falla. Él es siempre, Él es siempre una salida gloriosa. Qué bueno que le dejemos ser nuestro Padre y nosotros ser hijos que nos parecemos al Padre Celestial. Qué bueno que ya no seamos padres biológicos solamente, sino que podamos tomar ejemplo de un Padre tan espectacular, tan ejemplar como es Dios, para nosotros parecernos a Él. Hay una alabanza que dice, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Entonces dice, ayúdame a ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver, ¿no? Entonces, de esa manera poder llegar a hacer eso. Y bueno, para los que pronto ya están pasando por momentos difíciles de su hogar, que se han separado, que están así como en una situación compleja, ustedes saben lo que estoy hablando, ese es un vacío, es un hueco que uno siente en el alma y no es tan fácil de llenar, se siente uno como abandonado y solo. Creo que los que hemos experimentado esposo y esposa, sentir que no está esa persona es como sentir que le falta a uno una parte de uno mismo. Entonces, creo que también hay muchas madres que también expresan que es un sentimiento muy difícil el perder un hijo, por ejemplo. O sea, se siente como un hueco también en el alma, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguno tenga alguna duda, alguna pregunta, algo que quisiera comentar, que quisiera participar, para luego pues ahí sí orar.
Para despedir. Antes de despedir. Bueno, es que si antes de esta oportunidad, por este espacio, por tu enseñanza, porque nos pones a pensar, Señor, en que también tenemos motivos para orar en este momento. ¿Cuántos niños, Señor, están siendo abandonados en este momento, Señor? A su suerte, Señor, dejados por allí en un potrero, Señor, en una casa, en la puerta de una casa o en algún lugar, Señor, de la gloria, tirados. Cuántos ancianos también, Señor, quedan a su suerte, ya son mayores y se vuelven como un encarte para sus hijos, Señor, y son desechados después de que se les acaba su tiempo de vida útil, Señor. Tu palabra nos habla de que los ancianos, Señor, son tenidos en alta estima, Señor, y que son consideradas personas sabias. Nosotros, Señor, a nuestros ancianos los consideramos un estorbo, los consideramos, Señor, muchas veces un encarte, los desechamos y los estamos abandonando. Perdónanos porque sabemos que delante de tus ojos estamos obrando mal. Ayúdanos, Señor, a que si eso está ocurriendo en nuestro hogar, en nuestra familia, podamos remediarlo a tiempo, Señor amado. Y te rogamos que nos ayudes a enfrentar la soledad cuando se nos presente alguna de estas situaciones, alguno de estos casos, y podamos refugiarnos en el Padre de los Espíritus, en Jehová de los ejércitos, en el Padre de los huérfanos, de las viudas, de los desamparados, que seas tú quien nos ampara, nos protege y nos guarda conforme a tu propósito y voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Danos un acostar en bendición y un levantar en victoria, Señor. Guárdanos de todo mal y peligro y bendícenos para seguir adelante en tus caminos, Señor. Te damos gracias en todo y por todo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.